profesores, colegas, alumnos que están aquí presentes, doctora. Muchas gracias, estimada Karina. Revisamos si ya puedes compartir pantalla, por favor. No, todavía no. Todavía no. A ver, permíteme tantito, nada más para... Igual si quieres ir haciendo tu introducción y ahorita te aviso en cuanto ya estés autorizado, por favor. Ya, okay. Ya está autorizada. Ah, ya quedó. Listo. Muchísimas gracias, qué amables. Ok, como ustedes ya saben, la doctora mencionó que la ponencia es la perspectiva criminológica del feminicidio y la repercusión social. Antes que nada, yo quisiera exponerles prácticamente una breve definición de qué es la criminología, derivado de ella, que es aquel estudio y tratado que vamos a tener, obviamente, del crimen para otros países, para nosotros, obviamente, del delito. La criminología como tal y como autores conocidos de forma general, me gustaría compartirles que, como ustedes saben, esto es una ciencia empírica interdisciplinaria que va a trabajar a través de del delincuente, víctima y ese control social, de aquellas diferencias de ese comportamiento obviamente desviado. Va a estudiar siempre la conducta humana a través de la observación, ciertos métodos y técnicas, instrumentos que un criminólogo debe de tener a través de su profesionalización. Derivado de este concepto breve de qué es la criminología, marco dos cuestiones importantes. Entre ellas, uno es la diferencia entre el homicidio y el feminicidio en México. Si nosotros no tuviéramos las diferencias de estas, actualmente es una de las confusiones que tienen todas las personas. Obviamente el homicidio es aquella persona que va a cometer el delito que va a privar de la vida a otro, ¿no? Y obviamente la parte del feminicidio es el que comete el delito de feminicidio, quien priva de la vida, obviamente, contra una mujer por razones de género, ¿no? Me llamaba la atención la compañera anterior, como hacía mención de la violencia laboral, y yo creo que armaron muy bien el plan para poder ir conectados de acuerdo a los temas. Hablar de feminicidio, ya lo mencionaba, es algo de no hay que hablar de ello, aquí no está pasando, aquí no sucede eso, ¿no? Se está dando por otras cuestiones, se está dando por otros motivos. Ya lo mencionaba en una asociación en la cual yo pertenecí hace como 5 años, salía a las calles, entrevistaba a estudiantes, a comunidades, a situaciones respecto a estos temas, y me percataba y me daba cuenta que la mayoría de las personas aceptaban esa cierta violencia por las formas en que han sido educadas a través del tiempo, ¿no? Afortunadamente, en el lapso del tiempo se ha tomado un poquito más de importancia y de interés en ello. Sin embargo, hemos notado obviamente que va en aumento, ¿no? El reconocimiento o no reconocimiento de cada país de este hecho, pues es algo delicado y una perspectiva, como tal lo dice el título, que debemos de tratar con urgencia. Actualmente en México vamos a percatar 7 aspectos importantes que va a definir obviamente que este es un feminicidio, ¿no? Derivado de ello, el primero que dice que debe de tener obviamente signos de una violencia sexual. Tenemos el segundo que debe de ser infringido por lesiones o mutilaciones. Tenemos el tercero que debe de tener algún antecedente ya ante el Ministerio Público de una violencia familiar, laboral o escolar, ¿no? Y de acuerdo al sujeto activo en contra de la víctima, ¿no? Si no existe una relación víctima-victimario, entonces no va a haber una carpeta de investigación o cómo perseguir ese delito. Viene la siguiente que dice que va a venir relacionado con las amenazas, con un hecho delictuoso, con el acoso a través del sujeto hacia la víctima. Tenemos la siguiente que tiene que estar activo, hablando del victimario, y la víctima en una relación siempre propiamente sentimental, generada por esa confianza o afectiva que pueden tener esas dos personas. Después viene la parte de que la víctima haya sido incomodada por cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de su vida, y el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público, ¿no? Que esto actualmente lo vemos constantemente. Su servidora no quiso utilizar imágenes respecto al último por respeto a todos y cada personas que tienen a un familiar o una mujer desaparecida
o exponerle este tipo de situaciones. Creo que criminológicamente debemos de vender o de proporcionar información a través del morbo, ¿no? Por eso debemos de cambiar ese chip y esa perspectiva desde la forma profesional, ¿no? Obviamente hay profesiones que sí se deben demostrar, pero yo creo que eso ya debemos de permanecerlo o resguardarlo como tal en un juicio, ¿no? Para poder llegar a unas conclusiones cuando se está derivando un hecho. Entonces, en México son los 7 aspectos que están muy marcados y los que va a establecer, obviamente, que se lleva un feminicidio, del cual me lleva a hablarles de un dato importante. Hablando también de los objetivos que están en esta asociación arraigados, recordemos que existe una agenda internacional desde el 2030. Derivado de la pandemia que ha ocurrido en el 2020, el coronavirus que nosotros ya conocemos, se han disparado a todos aquellos casos de violencia de género. Obviamente, nosotros o los objetivos sustentables de este desarrollo se enfocan en el 5, donde diversas sociedades o diversos profesionales trabajan en la igualdad de género para disminuir desde violencia en el noviazgo, violencia laboral, tipos de violencia muy diversos del cual ellos pretenden atacar para poder prevenir. Tenemos un problema, ¿no? Obviamente, si sacamos las cuentas de aquí al 2030, pues nos hace falta 9 años para poder disminuir esa violencia que se está produciendo entre niñas y mujeres de todo el mundo, ¿no? No solamente de México. ¿Qué se ha hecho desde que se inició este programa? Yo creo que es algo que tenemos que valorar y tenemos que hacer, obviamente, mucha conciencia. ¿Qué es lo que reconoce esta agenda del 2030 de los tipos de violencia de género? Son 5 aspectos que ellos están reconociendo. Una es la violencia en el marco de la pareja, la violencia sexual, la trata del ser humano, las mutilaciones genital y femenina, el matrimonio infantil, de las cuales ellos creen y consideran que son de las que nosotros debemos enfocarnos. Entonces, tenemos que ver las cuestiones físicas, sexuales y psicológicas y tratar de identificarlas. Sin embargo, aquí está la pregunta básica. ¿Dónde están todos aquellos criminólogos y criminólogas que deben de prevenir, tratar de disminuir este fenómeno? ¿Es algo imposible? No. Es algo que debemos ir hasta el último rincón y apoyar a todas aquellas personas que se dedican o se quieren encargar de disminuir este delito, nosotros aportar algo siendo una ciencia humanista. Derivado de esto, me di a la tarea de buscar aquellas cifras del feminicidio de Latinoamérica, no solamente en México. Solamente hasta septiembre del 2020 me arrojó que en Bolivia tenemos 53 casos, en Colombia 243 feminicidios, en Costa Rica 10 feminicidios, en Ecuador contamos con 748 mujeres asesinadas desde el 2014 hasta el 2020. Al año pasado solamente se contabilizaron 17. ¿Qué está pasando con todos aquellos que da la suma de 748? Tenemos en El Salvador 71 feminicidios, en Guatemala 319 feminicidios, tenemos en Honduras 126 muertes de mujeres, obviamente, por cuestiones de violencia. En México, 724 feminicidios supuestamente reconocidos. Sin embargo, obviamente el número, y si hablamos de cifras negras, pues va a ser mayor. Tenemos en Nicaragua 50, en Paraguay 20 y en Perú 100, ¿no? Y finalmente en Venezuela 172. Hablando solamente de América Latina, no sé por qué no aparece Estados Unidos, pero si hacemos un balance, obviamente tenemos cosas de qué preocuparnos a nivel mundial, no nada más en México, sino a nivel mundial. ¿Qué nos dice el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe? Pues estas son las estadísticas que nos están mencionando, el número absoluto, supuestamente, de las legislaciones nacionales que van a denominar el feminicidio. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué les estoy hablando de algo general, algo particular?
Si no dejo claro la cuestión de la participación de un criminólogo, van a decir, bueno, porque me estás hablando de tu formación. Creo que nosotros podemos hacer muchas cosas si trabajamos de forma interdisciplinaria a través de estas estadísticas que obviamente están solamente plasmadas, lo que quieren que aparentemente observemos que está pasando a nivel mundial. Si nosotros viéramos las cifras reales, creo que accionaríamos. Es por ello y derivado de esto que la perspectiva criminológica es que realmente tenemos un problema de derechos humanos. Queremos una erradicación para que las mujeres puedan participar plenamente en condiciones de igualdad, obviamente en la vida nacional, en una esfera total. La violencia contra la mujer va a ser siempre un problema derivado hacia hombres, mujeres, niños y niñas. Ya lo mencionaban anteriormente, no estamos siendo o querer sonar que también los hombres no sufren de violencia, al contrario, también sufren y padecen de ella, pero tienen ciertos antecedentes que por default está haciendo accionar que este fenómeno suceda. Entonces, ¿por qué no solamente atenderlo nosotros? ¿Por qué no atenderlo el Estado, la sociedad y nosotros como profesionales y nosotros como docentes, darles esa perspectiva a nuestros alumnos de que pueden generar cambios a nivel nacional e internacional? Múltiples estudios se han documentado, se han expuesto, se han encontrado que ciertas situaciones se da arraigado durante esa niñez como un factor de riesgo que va a detonar que sean víctimas o que sean victimarios en una edad adulta. Se trata no solamente de un problema, obviamente, de seguridad humana, sino de un problema social y un problema de salud pública. Es por consiguiente que quisiera hablarle de dos perfiles de tipos de agresores que son netamente psicológicos. Si nosotros quisiéramos buscar algo criminológico, no lo vamos a encontrar. Es aquí donde dices, ¿dónde están los demás profesionistas? ¿Qué están haciendo o a qué se están dedicando? Que están desviando un problema que es con urgencia a atender. El primer perfil es el neuroticismo, que te habla de una persona que va a ser joven, introvertida, que va a tener ciertas cuestiones de frustración, dependiente, va a ser conflictivo consigo mismo. Cuando pasa una etapa de ser adulto, va a tener una relación, obviamente, noviazgo, que a lo mejor tal vez después va a querer forjar un matrimonio. ¿De qué forma está estableciendo esa forma con su familia? ¿De qué forma está transmitiendo seguridad, estabilidad? O lo inverso. Ante esa situación, ¿qué papel le está dando a la mujer y qué actividad le está dando a su mujer? Y si es que tienen hijos, ¿cómo es que se van a desarrollar o desenvolver? Tenemos la cuestión del rechazo, que es vivido en el hombre con gran ansiedad y un sentimiento de frustración. Cuando unas personas deciden divorciarse, la mayoría de ellas o de las parejas del sexo opuesto están tan acostumbrados a las actividades o que realiza su pareja que no las quieren dejar ir, les quitan o recortan el recurso. La mayoría de ellos no los dejan que ejerzan una profesión para que el día de mañana, obviamente, no tengan sus propios elementos para poder salir adelante, ¿no? Está por naturaleza, la búsqueda arrojó del maltrato físico, que corresponde ya a una persona más inestable emocionalmente, extrovertido, poco razonable con sus obligaciones de pareja, con altibajos en un estado de ánimo y tendencias a experimentar obviamente la ansiedad. Tenemos que ver su forma que él está trabajando cotidianamente, cómo está fluyendo, se está adaptando a la sociedad, porque también como un factor externo a la sociedad les muestran una cara, pero de forma interna estamos viendo que están sangrando sus familias, ¿no? De cada golpiza o de cada palabra física o psicológica que también les voy a proporcionar. Al momento de realizar, obviamente, las mujeres la denuncia, la mayoría de veces, y el tiempo que estuve realizando un servicio social, me percataba que la mayoría de las mujeres que denunciaban a sus maridos después de 2 o 3 días retiraban la denuncia porque necesitaban quien les diera de comer, ¿no? Lamentablemente es algo repetitivo,
Ya es algo que constantemente y a través de los años los vamos a ver. Es una situación extensa de peligro porque arraigado de estas violencias y de estos ciertos pasos, si algunos de ustedes conocen obviamente el violentómetro, sabemos que esto va a derivar obviamente a un feminicidio, ¿no? Criminológicamente nuestra obligación es ir a dar esa información, ir a proporcionar trípticos, ir a hablarles realmente de qué es lo que está sucediendo para que no recaigan en esa situación. Y también que existen centros de ayuda donde ellos pueden asistir para que puedan ayudarlos, ¿no? Ya lo mencionaba en las características anteriores. Me gustaría ejemplificarlo obviamente con el ciclo de la violencia. Es aquella acumulación de tensión cuando existe una discusión, va a existir siempre esa parte de la explosión, siendo violenta y va a surgir una agresión, ¿no? Después de que pase el hecho va a existir una culpa, un arrepentimiento y falsas promesas, ¿no? Bien dicen por ahí, mientras más cantidad de rosas te dé, pues más grande es la culpa que él tiene, ¿no? Bien, aparte de la reconciliación, mi pareja va a cambiar, no pasa nada, volvamos a intentarlo, volvamos a realizarlo, ¿no? Se baja toda aquella acumulación de tensión y vuelven a lo mismo y se repite año tras año tras año. Lamentablemente, cuando sus hijos observan este tipo de conductas, va a ser un detonante para que obviamente se vea con naturaleza y se pueda repetir en algún momento o en alguna situación. La otra cuestión del perfil de psicotismo habla de un aspecto de personas ya con una manifestación emocional muy baja, van a ser las que ya se alejan emocionalmente, aparentemente van a tener dureza en su carácter, una autoestima muy alto, independiente, autosuficiente y a menudo se va a desempeñar un papel relevante desde el punto de vista, obviamente, social y profesional. ¿Qué quiero decir? Porque no les quiero leer toda la diapositiva, la información es para ustedes, que estos tres perfiles son psicológicos. ¿Qué es lo que le hace falta para que nosotros podamos generar un perfil criminológico? Tenemos que hacer, obviamente, un estudio social para entender aquel comportamiento, su economía, la familia, lo laboral, su religión, su política, para comprender más que nada ese fenómeno y por qué se está dando este hecho que nadie quiere ver, nadie quiere tocar, nadie quiere meterse en él, porque lleva un etiquetamiento, un estigmatismo de por qué nosotras siendo mujeres queremos mejor atender este problema que obviamente un hombre, ¿no? No todos los hombres son iguales, existen personas que sí le están dando la atención necesaria. Derivado de lo anterior, llega a hacerles a ustedes la siguiente pregunta. ¿Cómo se llega a considerar o cómo ustedes están observando el feminicidio, tanto como seres humanos, como mujeres, como hombres, como niños, como estudiantes, como profesionales? No es ver al feminicidio de una forma lineal, debemos de atender el problema social arraigado a través de los tiempos, a través de esas canciones, el tipo de vestimenta, de los valores arraigados que traemos constantemente o nos van aportando conforme nosotros también vamos creciendo. La violencia se da en diferentes formas, dependiendo obviamente cada país. Se debe de realizar una evaluación de esas conductas y comportamientos a nivel latinoamericano, o si es posible en todo el mundo. Debemos realmente usar esa camiseta profesional que tenemos. Entonces, admiro y respeto a todos y cada una de las ponencias que se han dado. La verdad, me he quedado impresionada. Son personas obviamente de admirar, ¿no? Lamentablemente pasan dos cuestiones, ¿no? Una es esta, que vemos a nivel mundial este tipo de manifestaciones en busca de que sean escuchadas las voces para disminuir esta situación o este fenómeno del cual estamos pasando. Pero está la otra parte donde ¿por qué debemos de generar violencia para atender una violencia o atender obviamente la muerte, ¿no? Creo que ya lo mencionaron, creo que somos la mitad de población de las cuales estamos padeciendo y sufriendo esta situación, pero ¿por qué generar este tipo
de situaciones, ¿no? Obviamente arraigadas a través de los medios de comunicación, que primero te muestran esta parte, pero después te están diciendo, oye, las mujeres son un peligro, las mujeres están haciendo daños, ¿no? Pero las mujeres están gritando, obviamente, que necesitan frenar este delito o que realmente se les dé la importancia que merece. Es por ello que debemos de darles importancia criminológica a través del análisis de esta problemática de interés internacional. Es por ello que detono estas conclusiones primordiales. La primera, no se puede atribuir la desigualdad de género como una causa fundamental del feminicidio. La posición feminista explica que la violencia se genera única y exclusivamente por las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres y obviamente una desigualdad estructural arraigada en los mandatos sociales. Es una posición desertada y limitada, puesto que adopta esta posición una simplista sin tomar en cuenta y sin analizar toda complejidad de este fenómeno de la violencia, va a dificultar a las autoridades que puedan adoptar políticas sociales y legales más efectivas y acorde al fenómeno. La prevención de la violencia contra las mujeres depende de los recursos del Estado que ponga, obviamente, a nuestro alcance. Se debe de reevaluar y analizar aquellos conceptos de violencia de género que va a aludir a esa clasificación al utilizarlo para referirse a un colectivo, en este caso, obviamente, de las mujeres como tal. Se puede caer en una serie de discriminación, marginación, a través de colectivos, y estaríamos asumiendo que existe una desigualdad entre hombres y mujeres, que los hombres son quienes orientan, ostentan el poder en cada uno de los países, no en todos, pero sí en la mayoría. Y la última, si la perspectiva del psicoanálisis va a ayudar a comprender y pensar el porqué del feminicidio desde otra mirada y otra perspectiva. Vamos a ayudar a entender, a mejorar este fenómeno social, como es la violencia y el perfil del hombre violento, además de ayudar a comprender que el odio, la agresividad no es cuestión de género, sino también parte constitutiva del sujeto. Hace un tiempo unos estudiantes me preguntaban, maestra, ¿qué pasa cuando una mujer le quita la vida a otra mujer? ¿Se considera feminicidio o qué pasa? Es parte de ello, como decía, en México, cómo es que está estipulado para que sea feminicidio, ¿no? Ahí nos están detonando por default, que es toda aquella violencia que va a ejercer un hombre hacia otra mujer. Pero ¿qué pasa o qué vamos a hacer para que se cambien esos términos cuando una mujer le va a quitar la vida a otra mujer? Porque actualmente, y escuchando también la conferencia al inicio, de por qué las mujeres están en las cárceles, ¿no? Cuando las mujeres también son de las más abandonadas. Cuando llegan a cometer un delito son las más juzgadas, son las más rechazadas y las más olvidadas. ¿Qué pasa con el feminicidio? Pues obviamente es algo similar. Toda aquella persona que es sometida o pasa por alguna cuestión respecto al feminicidio, no se le da la importancia que se le tiene que dar, ni esa conciencia que se le tiene que dar. Lamentablemente, cuando uno está en los zapatos de aquellas personas que gritan, exigen la desaparición de una de sus hijas, de sus hermanas, de sus madres, de sus nietas, es cuando quieren la atención de todo el mundo para que puedan encontrarla. Pero ¿por qué necesitamos estar en esos zapatos? Para que nos puedan tomar en cuenta y obviamente considerar que está pasando una situación de preocupación. Urge atender obviamente esta problemática en nuestro país, como en cada uno de los países vecinos, porque no en ningún país es raro escuchar que tengamos la libertad de poderle quitar la vida al ser humano, ¿no? Se supone que nosotros como profesionales debemos de evitar esas conductas antisociales que dejen de desarrollarse. Porque al Estado le conviene que sigan cometiendo este delito o este fenómeno o darles otro tipo, otra razón de ser para que se pueda cambiar de nombre en vez de feminicidio, obviamente homicidio. ¿Dónde está la criminología?
¿Dónde está ese cuidado, ese respeto hacia el tratado y estudio de los delitos? ¿De qué forma lo estamos atendiendo para que realmente disminuyamos y prevengamos este fenómeno? Y no solamente existen diversos. Somos esos profesionistas que no les gusta ser escuchados por la sociedad, porque creen que nada más nos enfocamos y nos dedicamos a estudiar al delincuente, cuando en realidad para nosotros el delincuente es otro ser humano que en algún momento decidió cometer una conducta, a lo mejor para comer, a lo mejor porque arraigado a su historia de vida, no tenía otra situación más que cometer un acto en contra de las normas. ¿Por qué nos vamos a dedicar a juzgar si en cualquier momento uno de nosotros podemos equivocarnos? ¿Dónde está esa interpretación de esa acción, obviamente laboral, que buscamos generar esa seguridad, ese respeto a los derechos humanos, una búsqueda de un medio ambiente sano, libre de violencia? ¿Dónde se están generando esa paz de forma nacional como internacional? Es por ello que su servidora quiso hablar un poquito de este tema, que en realidad es una conversación donde debemos de ser personas más objetivas que subjetivas. Debemos de aliarnos con las personas adecuadas para tratar con ese respeto estos temas de violencia y atrocidades que se están dando a nivel internacional. No debemos estigmatizar obviamente al hombre, todos somos seres humanos. Somos un organismo biopsicosocial y nadie debemos olvidarnos de ello, ¿no? El deber social de todos es atender esta problemática como especialistas e individuos activos socialmente para disminuir y erradicar este feminicidio. Así que, en general, yo quería decir esta parte de la perspectiva, doctora, esperando obviamente de hablar algo de lo general, obviamente, a la parte específica.